Fútbol fue la asunción de Marcelo Bielsa como entrenador de la selección uruguaya. En conferencia de prensa en el Estadio Centenario, el DT argentino destacó la calidad de los futbolistas celestes, contó una anécdota sobre su visita a Montevideo y un viaje en ómnibus que le dio una visión positiva del pueblo uruguayo, y se bajó el perfil a sí mismo al aclarar que en los últimos años no ha ganado títulos. Hay países que, si toman conciencia de su poderío, de su potencial, tienen menos posibilidades de construir a través de la ilusión. Hay otros países que la toma de conciencia los autoriza a pensar en lo máximo y no es una ilusión sino una realidad. Y hay países que combinan las dos cosas, que tienen recursos antecedentes y que a esos recursos y esos antecedentes los potencia la fantasía, la ilusión, la perspectiva. Yo creo que Uruguay es del grupo del medio. Puede fantasear y tiene con qué alimentar esa fantasía. Aquí en Perspectiva, el mes pasado, cuando comenzó a confirmarse la llegada de Bielsa a la selección, conversamos con Daniel Superviel, quien ustedes saben fue uno de nuestros analistas durante el Mundial pasado. Bueno, ahora que ya está el DT en el complejo celeste directamente, ¿qué dice de estas primeras señales que ha dado? Vamos a conversarlo con él. Daniel, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Romina? Buenos días para todos. Bueno, mis primeros comentarios serían dos. El primero es que Bielsa habló como un político y el cargo del seleccionador o director técnico de la selección nacional es un cargo político, ¿no? Ahora, si ese cargo político está avalado por un trabajo y un antecedente técnico como ese que tiene Bielsa, la combinación es sumamente interesante. Yo justamente cuando hice las anotaciones para hacer esta salida, justamente sin que hablar con la producción, me anoté lo de la ilusión y la realidad, ¿no? Donde Bielsa destaca que Uruguay tiene con qué soñar y tiene por qué soñar, ¿no? O sea, tiene jugadores, o sea, materias primas, con lo cuales puede aspirar al máximo, como dice él, y a su vez da para ilusionarse. Entonces me pareció una reflexión y una mirada del fútbol uruguayo muy interesante, en la cual Bielsa se pone al frente, ¿no? Se pone al frente de la ilusión y de la realidad para tratar de combinarlas para llegar al máximo que yo sospecho que es, bueno, salir campeón mundial, campeón de la Copa América, ganar los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque Uruguay tiene materia prima como para, si hace las cosas bien, llegar a esos lugares. Ya llegó a lo largo de la historia, ¿no? Llegó a finales de la Sub-20, consiguió medallas de oro, salió campeón del mundo, entonces campeón de América con los cuadros Nacional y Peñarol, con lo cual Uruguay tiene con qué, y bueno, ahora Bielsa le va a poner su locura, que por locura es mucho trabajo, ¿no? Es una locura del exceso de trabajo, digamos, ¿no? Así que bueno, se abre todo un paréntesis nuevo para el fútbol uruguayo que hay que mirarlo con mucha atención. Decías lo de que te parece que lo ves como un cargo político y que sus declaraciones fueron en ese sentido. ¿A qué te referías exactamente? ¿Qué le viste? ¿Que fue políticamente correcto necesariamente? ¿Pasó por ahí? Yo creo que políticamente él está liderando algo muy pesado para la nacionalidad oriental, ¿no? Para los uruguayos, ¿no? Donde hay muchos intereses, los viejos jugadores de Sudáfrica, la AUF, los clubes, los dirigentes, los periodistas. Entonces él tenía que salir muy fuerte a marcar dónde está parado, ¿no? Y me parece que la conferencia de prensa marcó al Bielsa que ya conocemos de otras experiencias, Athletic Bilbao, el Leeds, la selección chilena, Newell's Old Boys, donde él marca la cancha de una línea de trabajo muy relacionada con la ética. Y vos fijate lo que dice, ¿no? Jorge Valdano es un técnico que dirigió al Real Madrid, que salió campeón del mundo con Argentina, que hizo el gol en el 86 en la final, y él lo define a Bielsa así, dice lo siguiente: es uno de los entrenadores más generosos que he conocido en mi vida. Cuando digo generoso me refiero al juego, ¿no? Ataca con mucha gente, saca la pelota jugada desde el fondo, renuncia a la picardía por su obsesión ética. Cuando va atacando, sigue atacando como si fuese el fin del mundo. Que esa es un poco la línea de trabajo de Bielsa, ¿no? O sea, no dejar en la cancha
al azar nada, la picardía está sujeta a la táctica y a la estrategia del entrenador, con un entrenamiento muy poderoso para que los jugadores den el máximo y corran mucho, marquen mucho, presionen mucho, pateen con certeza al gol. Entonces, al Uruguay se le pone como seleccionador un obsesivo del trabajo, ¿no? Uh-huh. Un obsesivo del trabajo. Vos decías también recuerdo cuando hablamos en el contacto pasado, cuando empezó a sonar cada vez con más fuerza, ¿no? Y ya era casi un hecho confirmado, faltaba la concreción, faltaba lo que se dio el otro día, la firma del convenio directamente y que él asumiera como tal su cargo. Decías que Bielsa también, es cierto que en otros equipos, en esos, por ejemplo, que mencionabas, marcó su impronta porque también eran equipos o selecciones que venían con muy poco antecedente atrás, ¿no? Palabra más, palabra menos, creo recordar que era eso, Daniel, por donde ibas. Y que en la selección, y donde él tenía que explicar mucho, ¿no? Qué era el fútbol, tenía que dar discursos importantes donde marcara a los futbolistas en ese sentido. Y vos decías, acá en Uruguay es distinto, porque acá no puede venir a explicar qué es el fútbol o cómo hay que vivir el fútbol, ¿no? ¿Cómo lo viste por ese lado ahora con estas primeras aproximaciones, con estas primeras aproximaciones, pero en realidad, recordemos, se extendió bastante, ¿no? Fue una conferencia como de 70 minutos, él que no está acostumbrado a hablar mucho con la prensa, o por lo menos no está acostumbrado a las entrevistas, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, en ese sentido, digamos que si Bielsa fuese un personaje de Hollywood, ¿tá? Fue como ver a Rambo 5, ¿no? O sea, uno no espera ver a Rambo jugando el rol de un profesor académico de energía cuántica, ¿no? O sea, como que no sorprendió la conferencia de prensa que dio con los antecedentes que tenía de lo que es la personaje, el perfil que ha cultivado Bielsa. En ese sentido fue totalmente lógico. Y en ese sentido, cuando él cuenta la anécdota de que se subió a un ómnibus a Carrasco, y para que me hablan acá al lado, cuando se subió al 104 y le sorprendió la civilidad del pueblo uruguayo, digo, a ver, fue una anécdota bastante pedorra, para decirlo bueno, mal y pronto, ¿no? O sea, está bien, yo entiendo que él se sorprenda por eso, pero son esas anécdotas que él llena el aire. Uh-huh. Y creo que en Uruguay eso está bien, repercutió en el mundo entero, pero acá con eso no va a llegar muy lejos. Yo creo que su fortaleza va a ser su trabajo y que viene a cortar el ciclo Tavares. Ahora sí, ¿no? Empieza un nuevo ciclo con Bielsa, que me parece lo más importante, donde hay renovación, donde hay la posibilidad de que entren nuevos jugadores, donde hay a buscar nuevos perfiles, donde realmente se va a jubilar a la generación de Sudáfrica, por más que pueda llamar a Suárez o a Muslera o algún otro que todavía esté vigente, pero sí empieza una nueva etapa, que es lo más importante que viene. Era muy difícil cerrar la etapa de Tavares y Bielsa creo que con todos los pergaminos los puede cerrar, ¿no? Sí, es interesante eso que señalas. Y lo último, respecto a eso, decís, va a llamar a esas figuras, porque sobre eso le preguntaron, ¿no? Y él fue cuidadoso en cómo manejar esa transición, ¿no? En cómo despedir a esos que fueron hasta ahora gloria de la selección uruguaya, ¿no? Y que llevan años y que, bueno, que tienen que cerrar ese ciclo también. Claro, y ahí creo que sí estuvo el Bielsa que lee bien la realidad, ¿no? Él dice, pará, son leyendas mucho más importantes que yo en la historia del fútbol uruguayo. Yo a estos tipos los tengo que respetar, tengo que hablar con ellos, ver para qué están, cómo están y ver cómo pueden ser útiles al proyecto. Los que vimos ayer, el clásico Gremio Inter en Porto Alegre, con el golazo de Suárez y la vigencia de Suárez, mejor jugador de la cancha, hoy no hay otro 9 mejor que Suárez en todo el fútbol uruguayo. O sea, y creo que su aporte todavía está para, por lo pronto, llegar a la Copa América. Por ese sentido, creo que él fue muy astuto y ahí sí conecté con el Bielsa inteligente, el Bielsa que habla de la realidad del fútbol uruguayo y que la conoce muy bien, ¿no? ¿Algún comentario más que te haya quedado? Lo vamos a ver debutando en septiembre, ¿verdad? Sí, con Nicaragua y Cuba, que son 2 cuadritos, ¿no? Pero 2 reflexiones más, ¿no? Una, Bielsa escribió un libro, lo estuve buscando, en el año 1995, ¿no? Después de su gestión en Chile, ¿no? Que se llama Los 11 Caminos al Gol, de Random House, ¿no? Que él plantea cómo es su visión del fútbol, por qué el fútbol, cómo jugar, ¿no? Y en su prólogo, él arranca diciendo esto, miren qué interesante, dice, no creo que vaya a ser mencionado en ningún libro de historia. En todo caso, no querría que fuese mencionado en esos libros por un título. Me gustaría más que fuese por las normas de conducta que usé
para desarrollar la tarea que me compete, que es entrenador de fútbol. O sea, ahí él marca filosóficamente cuál es su concepción, ¿no? O sea, eso, ¿no? La conducta que usé para desarrollar la tarea de entrenador de fútbol. Y eso es lo que va a derramar Bielsa, y yo abro un compás gigante de esperanza, ¿no? Y de esa combinación. La esperanza de salir campeones del mundo la tenemos, la ilusión la tenemos, el material lo tenemos, el tema es cómo lo armamos y cómo definimos en los momentos claves donde hay que ganar 1-0 en vez de perder, ¿no? Así que bueno, se abre un compás para mí sumamente interesante, y creo que todos los periodistas deportivos uruguayos deberían leer ese libro, ¿no? Los 11 caminos al gol de Random House, porque ahí está la clave para decodificar lo que va a ser el Bielsa, o lo que hizo Bielsa, y cómo la madurez de poder haber dirigido el Leeds y el Athletic Bilbao dejando huella, lo pueden haber mejorado para llegar a esta coronación de su carrera en una selección de prestigio mundial. Daniel, gracias, Gracias como siempre. Te mandamos un abrazo y buen viaje, porque estás ahí a punto de embarcarte. A España. Dale, abrazo, nos vemos. Cuídate. Chau, chau.